gratuito. El ministro de Justicia, Héctor Arce, quien fue el encargado de explicar el contenido de los decretos, destacó el trabajo en defensa de la niñez y aseguró que lo que busca es la protección de esa población vulnerable. Ahí tienen la fotografía donde está el presidente Evo Morales, quien firmó hoy estos 3 decretos supremos de protección integral a los niños. El abogado especialista en defensorías, especialista en derechos de la niñez y adolescencia, Marcelo Claros, está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto, gracias por venir. Gracias a ustedes, Jimena. Un tema para poder conversar muy importante y aquí prestos a poder absolver dudas y emitir criterios al respecto. Bueno, Marcelo, hemos tratado de descargar los decretos, tenerlos en físico, sin embargo, desde el Ministerio de Justicia nos han pedido un poco de tiempo para ello. Sin embargo, por lo que conocemos, de estos 3 decretos supremos de protección integral a los niños, uno de ellos está referido a un régimen especial de licencias para los padres o tutores de niños que presenten enfermedades graves o terminales. Bueno, a ver, siempre es plausible, Jimena, cualquier medida que vaya a favorecer, ¿no?, la situación de niños, niñas y adolescentes en el país, ¿no? Y por ese lado, cuando las autoridades de gobierno dan a conocer que se están aprobando 3 decretos que tienden a mejorar que de manera integral se vaya a atender a población vulnerable como es la niñez y adolescencia, pues uno tiene que aplaudir cualquier medida de esa naturaleza. Sin embargo, ya entrando al detalle, aunque sin duda todavía no tenemos el contenido específico de cada uno de los artículos que estarían mencionados en los decretos, sí tenemos la idea general de cada uno de ellos y nos permite hacer algún tipo de comentario y observación al respecto. El tema de la inamovilidad que se estaría brindando a aquellos papás, mamás que tienen niños con graves enfermedades o enfermedades terminales, sin duda es una medida que tiende a proteger a esta población que se encuentra, además de su situación de vulnerabilidad aún mayor por la situación de enfermedad en la que se encuentran, ¿no? Sin embargo, habría que entrar al análisis de la propia norma y en qué sentido se estaría estableciendo esta obligación a un empleador, ¿no?, cuando le decimos, ¿no?, a partir de ahora, ¿no?, ya no puedes destituir a un funcionario por más que incurra en alguna causal de despido, o tienes que recontratarlo más allá del plazo que tú hayas pensado que vas a contratar a esta persona. O sea, tiene elementos que hay que analizarlos, ¿no? En materia de inamovilidad de personas en sus fuentes laborales, como bien sabemos, hay una que ya tiene muchos años, o sea, tiene larga data, que es el de la inamovilidad cuando una madre o un padre tiene a un niño concebido, ¿no?, o que es menor de 1 año. Este mandato establecido o esta obligación que tienen los empleadores de no poder desvincular a estas personas es un mandato constitucional, está en la norma fundamental del Estado, que recoge además una ley que era del año 88 que establecía esa inamovilidad. En materia de personas con discapacidad, hay una ley de las personas con discapacidad que establece igual una estabilidad laboral de las personas que están a cargo, ¿no?, de personas con discapacidad. ¿Qué sucede ahora? Y es lo que me llama la atención, que mediante un decreto supremo, ¿no?, estamos estableciendo esa obligación al empleador. Cuando llegue, ¿no?, la ley. En realidad cuando no hay una ley que establece esa situación en concreto. En materia constitucional hay un principio básico que es el principio de reserva legal. El principio de reserva legal, en pocas palabras, nos establece de que hay materias que están reservadas especialmente a una ley emanada de un órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el único tipo de norma jurídica que puede establecer restricciones y límites a los derechos. ¿Por qué hablo de restricciones y límites? Porque aquí está en juego no solamente, y es importantísimo proteger a los niños, eso es parte esencial en este tema, pero hay que pensar en la otra parte, en la otra población, en el empleador que ahora, desde el decreto, tendría la obligación, si se terminara el contrato mañana de este funcionario, porque está presupuestado de que trabaje solamente hasta fines de enero, ¿no?, ahora cuando le diga yo tengo a un niño que está muy enfermo, no me puede destituir, ¿cuál es la situación de ese empleador? ¿Por qué hago ese ejemplo? ¿Por qué toco ese tema que hay que analizarlo? El órgano legislativo es el que tiene representatividad del pueblo, de minorías y mayorías. Por eso es que se ha reservado a esta instancia para que pueda establecer este tipo de obligaciones. Mediante un decreto supremo no se puede obligar a un empleador
¿no? O establecer obligaciones a un empleador por más que sean muy plausibles, ¿no? Por más de que sea una intención muy protectora de los derechos de la niñez. Entonces, creo que el análisis respecto a este decreto supremo estaría centrado en dos elementos. Uno, de que sí es importante de que a estos niños, y habrá que ver cuál es el contenido de la norma, entiendo que van a ser niños y adolescentes que tengan enfermedades terminales, puede ser insuficiencia renal, cáncer, quién sabe, portadores de VIH-Sida, y que requieren atención médica especializada, y que es importante que sus progenitores que trabajan tengan un seguro médico y el seguro pueda sostenerlos y mantenerlos en su recuperación o atender su enfermedad. Pero no puede ser cualquier tipo de enfermedad. Ahora, entonces, que va a proteger a estos niños, ¿no? Tiende a eso. Pero ojo, lo hagamos mediante la norma idónea, mediante la norma que constitucionalmente es la que puede establecer ese tipo de obligaciones a los empleadores, que es una ley. Entonces yo me imagino que el decreto supremo que ha sido aprobado, lo más correcto sería que sea enviado al órgano legislativo para que sea elevado a rango de ley y evitar un tema que no obstante es formalidad, es un tema formal, pero creo que sí es importante porque sería ser respetuosos del marco constitucional y de los principios constitucionales que en este tipo de materias, cuando se va a establecer obligaciones, en este caso al empleador, por más buenas que sean, que están o que tienen a proteger a los niños, sea la norma idónea la que establezca esta obligación y no sea un decreto supremo que viene de un órgano, que es el órgano ejecutivo, del presidente, sus ministros, pero que en este caso requeriría que sea tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El ministro Héctor Arce informó que este decreto permitirá que los permisos se extiendan desde los 2 días hasta los 30, según la gravedad del mal que aqueje al hijo. Además, los padres o tutores gozarán de inamovilidad funcionaria en su fuente laboral. Es lo que reporta la Agencia Boliviana de Información, ¿no? La agencia estatal. Así es, ¿no? El análisis que hacía estaba en relación a la inamovilidad y que es una medida que tendríamos que pensar que puede apoyar muchísimo a estos padres que están a cargo de niños que tienen enfermedades terminales, entiendo yo, ¿no? Ahora, lo de los permisos es otro tema, ¿no? Podría sí ahí entenderse de que un decreto supremo, que sabemos que es una norma que puede reglamentar una ley, que estaría reglamentando materia laboral y que está determinando que pueda tener un papá o una mamá que tiene un niño muy enfermo, se le pueda dar esos permisos entre 2 y 30 días. Eso sí responde a una coherencia en cuanto a la norma que está estableciendo ese tipo de disposición que vaya a proteger a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, me ratifico en el otro tema, ¿no? Sobre la inamovilidad, esperaríamos de que esta disposición tendría que ser una ley del órgano legislativo la que establezca esta medida de inamovilidad que está esta mañana aprobada mediante decreto supremo. La segunda norma permitirá elaborar una lista de abogados que de manera gratuita estén dispuestos a defender a menores víctimas de delitos, para lo que en el momento en que los juristas se inscriban en este registro público de abogados, se les hará la consulta. Bueno, a ver, hay que entender, creo, esa disposición, sí, como que genere mayor compromiso de parte de los abogados cuando están ejerciendo la profesión. Yo recuerdo que la anterior ley de la abogacía, ¿no?, por ejemplo, establecía de que los abogados recién titulados tenían que durante un año gratuitamente convertirse en defensores de oficio. Los defensores de oficio son abogados que son llamados por los juzgados cuando no hay quien defienda a una de las partes y puedan asumir este tipo de defensa. En este caso, hay un tema que hay que analizarlo con mayor detalle, ¿no? Decimos, bueno, está bien que los abogados puedan registrarse y voluntariamente decir de que van a atender gratuitamente a niños que sean víctimas de violencia. Parece que la medida es buena, pero creo que hay algo que no se ha tomado en cuenta. En materia internacional de los derechos humanos y de protección de los niños, Jimena, rige un elemento muy importante cuando estamos dentro de procesos judiciales donde la parte esencial y donde lo que se está discutiendo son niños y adolescentes, y es la especialidad. Mucho busca la Convención sobre los Derechos del Niño que los estados, por ejemplo, creen juzgados de la niñez, ¿no? Si hay un tema penal, que no sea el juzgado penal que ve cualquier proceso el que lleve adelante esa causa, sino tiene que ser un abogado o un juez especialista en materia de niñez. Crearemos fiscales especializados en materia de niñez, lo mismo. Esa es la lógica de construir un marco jurídico procedimental que lleve a
administrar justicia de manera correcta en temas de niñez y adolescencia. Si ese es el mandato internacional que va a proteger a los niños, que además la Constitución es muy coherente con esa disposición internacional, cuando habla del interés superior del niño, ¿no? Y la especialidad que debe existir en los distintos operadores de justicia cuando van a resolver materia de niñez. La pregunta es, ¿cualquier abogado tiene que defender a un niño, ¿no? Que sea víctima de violencia porque se registró y muy de buena voluntad manifestó su decisión de que se lo incluya en la lista? Entonces, no es así de simple como que tengamos, hablaban de 60.000 abogados en el Foro Nacional de Abogados. 63.000 juristas registrados en la actualidad. Así es, y que seguramente ahora además con el incentivo que se les va a dar de que puedan estos abogados tener algún tipo de certificación que les acredite a nivel nacional como que son defensores de los derechos de los niños, muchos se van a prestar, entiendo, a anotarse en la lista, ¿no? Pero ¿dónde queda la especialidad? Bueno, por un lado, otro tema es la práctica. Lastimosamente, abogado que no recibe algún tipo de remuneración para prestar sus servicios profesionales, no va a desenvolverse de la misma manera que lo haga que el otro que sí recibe el pago de sus honorarios. ¿Es la práctica, es la realidad? Esa es la realidad. Por otro lado, si queremos especialidad, y especialidad es tema niñez y adolescencia, yo me pregunto, Jimena, ¿cuántos abogados somos especialistas en materia de niñez y adolescencia? Yo te digo, son contados, no es lo mismo que derecho familiar. No es lo mismo, obviamente, que derecho civil, comercial. Es una especialidad de la materia de niñez. Y en materia de violencia, más aún. No podemos pensar que el día de mañana, y eso sí sería un error, que tengamos 10.000 abogados anotados en este listado, cuando hay un caso donde se requiera a defender a un niño que ha sido víctima de violencia, llamemos a uno al azar para que asuma defensa, porque estamos poniendo en riesgo la verdadera defensa técnica de ese niño y adolescente. Él requiere defensa especializada y no de cualquier abogado. Entonces, con mucha pinza hay que ver este tipo de temas. No se trata de generar un listado grande de profesionales que puedan defender a los niños, cuando en realidad en los casos en concreto podemos incurrir en graves errores que más bien tienda a desproteger a la niñez y adolescencia. Y un tema más, Jimena, que hay que analizarlo o hay que comentarlo. En esa lógica de la especialidad en atender casos de niñez y adolescencia, en nuestro país hemos adoptado ya hace varios años atrás, con el anterior Código Niño-Niña Adolescente, en el año 1999, que la instancia especializada para defender a la niñez y adolescencia está a cargo de las defensorías de la niñez y adolescencia. El Código Niño-Niña Adolescente, la Ley 548, establece de manera clara en el artículo 185 de que los municipios deben implementar estas defensorías y deben dar atención gratuita en materia legal, psicológica y social. Entonces, ojo, ¿no? Estamos convocando abogados particulares para que asuman acciones legales, ¿no?, sin tomar en cuenta que hay una instancia especializada en niñez y adolescencia que debe brindar ese servicio legal. Uno dirá, es que la insuficiencia o las falencias que tienen las defensorías, que es otro gran problema, sí, ¿no?, que también ahí habría que analizar, ¿no? El Ministerio de Justicia es el ente rector en materia de niñez. ¿Está controlando la labor de las defensorías de la niñez? Quién sabe, han hecho una evaluación, ¿no?, y han determinado que no se está cumpliendo con el rol, pero no sé si la respuesta es convoquemos abogados particulares para que suplan esas falencias que tiene la instancia idónea, que son las defensorías de la niñez. Creo que más bien la lógica debería ser a potenciar, fortalecer las defensorías de la niñez en sus distintas áreas, y especialmente la legal, porque es la que busca la administración de justicia, o la que otorga o brinde justicia a niños, niñas y adolescentes, y no sé si es lo mejor convocar a profesionales en masa, que en los hechos no creo que den una solución y que sean, ¿no?, la forma de resolver el problema del poco, la falta de patrocinio legal que se tiene en casos donde niños y niñas y adolescentes están involucrados. El tercer decreto de los tres que ha presentado el presidente es uno que tiene que ver sobre la difusión obligatoria de campañas mediante los medios de comunicación, vale decir radio, televisión y prensa. Estas campañas destinadas a socializar mensajes en contra de la violencia a los niños y otros de amor y respeto hacia ellos. ¿Acá no hay mucho que hablar o hay también algunas observaciones que tú tienes? Mira, Jimena, la Ley 548, el Código Niña-Niña Adolescente,
tiene un artículo muy concreto respecto al tema, que es el artículo 119, que habla sobre el derecho a la información de los niños. Y en el parágrafo tercero ya se establece esa obligación, ¿no? En que los medios de comunicación tienen que emitir y difundir material que vaya a proteger los derechos, establecer los deberes, las garantías de niños, niñas y adolescentes. Entonces no es una novedad en realidad el decreto en cuanto a que existe esa obligación en relación a los medios de comunicación. Sí me preocuparía que no estuviera en el código y que sea una obligación impuesta a los medios, ¿no? No sé si me debo entender la otra parte, ¿no? Obligación impuesta a los medios de que sí deben masivamente establecer información en relación a la no violencia a la niñez y adolescencia. Si fuese así y el código no respaldara lo que establece este decreto, entraría a mi análisis inicial. Solamente esas obligaciones pueden estar establecidas en leyes emanadas del órgano legislativo, no en un decreto supremo del presidente y el gabinete ministerial. Pero vamos a entender que no es así, que lo que está haciendo es reglamentar el 119, parágrafo tercero de la ley, ¿no? En relación a que ahora, cuando yo era autoridad, me costaba mucho pedirle a un medio de comunicación que cumpla el 119, porque les decía, ojo, tienen ustedes que brindar este tipo de información. Pero no había el mecanismo, el canal claro para hacerlo. Espero que este decreto, cuando sea de conocimiento público, vaya más allá de establecer esa obligación de difusión masiva y que en realidad establezca los pasos para que, por ejemplo, las defensorías de la niñez, ya se mediante una nota de su dirección, dependiente de cada municipio, dirigida al canal, ¿no?, pueda solicitar la difusión de información que vaya en contra de la violencia, que vaya a prevalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, entiendo que la lógica de ese decreto tiene que ir en ese sentido, porque si solamente es establecer la obligación que ya está señalada en el Código Niña, Niña, Adolescente, pues no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido este tercer decreto. Así es. El presidente Evo reconoció hoy como una debilidad de su gobierno la elaboración de normas para diferentes sectores sociales que luego de ser aprobados se quedan en los archivos y no se implementan. Él dice, las normas son para aplicarlas, pero también es importante socializarlas e informar. Bueno, ahí enumera una serie de temas de la niñez, la mujer, las personas con discapacidad, y él hace esta reflexión: no se implementan o no se aplican. ¿Cómo lo ves tú en la realidad? Es una realidad, es una buena apreciación del presidente. Tenemos una serie de normas que han sido implementadas en estos últimos años, que la tendencia era mejorar las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes en materia de Código Niño-Niña. El tema de mujeres, la ley integral para prevenir y sancionar toda forma de violencia a la mujer. Son muchas disposiciones que estaban enfocadas en generar menos violencia a estas poblaciones, ¿no?, que prevalezcan sus derechos ante cualquier situación. Pero ya en los hechos es muy difícil ejecutar y hacer cumplir estas disposiciones. Entonces, considero de que los decretos supremos que están aprobando a partir de la reflexión que hace el propio presidente deberían ir impulsados de una serie de medidas que tiendan a realmente hacer efectivas estas medidas, ¿no?, pero en un marco de coherencia, como había señalado hace un momento. Si es que vamos a obligar ahora que los empleadores se vean impedidos de despedir o de ya no recontratar a una persona que tiene a un niño a su cargo, porque no solamente son progenitores, son aquellos que tienen la tutoría respecto a un niño o niña adolescente, pues esté en un marco del decreto que, bueno, esperemos además elevado a rango de ley, que establezca en qué manera se hace exigible esa situación y no genere también una desproporción en relación a la libertad que tiene el empleador de decidir a quién contrata, cuánto tiempo contrata y poder también manejar o administrar sus recursos. Entonces, que no sean solamente decretos que hoy en día o que hoy pretendan mejorar de manera integral las condiciones de la niñez y adolescencia, sino que, bueno, puedan tener efectos que realmente respondan a las dificultades en las que se encuentran niños y adolescentes en nuestro país.
Marcelo Claros, abogado especialista en defensorías de la niñez, de la adolescencia, acompañándonos en un tema tan delicado, realmente el profesional adecuado para hablarnos en este momento sobre uno de los hechos que ha marcado noticia, decretos en favor de la niñez que permiten licencia para padres, servicio legal gratuito y bueno, todas tus observaciones le ha llegado a la gente que en este momento es el protagonista del programa. Muchas gracias, Marcelo. A ti, Jimena, cuando quieras estamos aquí en tu programa. Gracias. Cuando tengamos los decretos en físico acá en la mano, puedes volver y ahí ya los explicamos con más Claro detalle. que sí, los podemos analizar artículo por artículo. Encantado de hacerlo, Jimena. Muchísimas gracias, Marcelo Claros, acompañándonos esta noche aquí en Jaque Mate. Nos vamos ahora a Portales, por favor. Portal de Página 7, presentan denuncia por incitación al racismo contra el